la madrugada del miércoles 13 de agosto, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, a 7 años de prisión por soborno, lavado de activos y asociación de malhechores, imponiéndole además una multa y el pago de 500 millones de pesos al Estado. Aunque el Ministerio Público pedía 20 años y alegaba un fraude superior a 5.000 millones de pesos, la sentencia ha generado un intenso debate. ¿Es un triunfo de la justicia o una decisión que deja intactas las estructuras de poder que hacen posible la corrupción? Hoy lo analizamos con el panel crítico para entender qué significa realmente este fallo para el país. Y la pregunta central es, ¿la condena a Alexis Medina es un avance real contra la corrupción o solo un espectáculo mediático que sigue sin tocar las raíces de la impunidad? Y bueno, dándole la bienvenida a nuestros panelistas, empezamos con la primera pregunta. ¿Qué lectura política tiene el hecho de que Alexis Medina sea condenado mientras otros altos exfuncionarios vinculados al caso fueron descargados? Bueno, fíjate, eso lo que significa es la crónica de un resultado anunciado. ¿Por qué? Porque hicieron mucho espectáculo público inicialmente. Fue una imputación, según los jueces, con certidumbre respecto de 8 de los imputados, pero hay otros 13 que fueron descargados, muchos de los cuales no era necesario imputarlos, solo que hubo ocasión y circunstancias, como es el caso del doctor Freddy Hidalgo, que el Ministerio Público quería empujar más allá de lo debido y evidentemente el resultado fue el descargo. Lo criticable, lo bueno que tiene esto es que efectivamente manda un mensaje claro de que el sistema de justicia, mucho que poco, tiene la intención clara de procesar a quienes cometan actos de corrupción. Eso es por una parte. Y que el Ministerio Público tiene una línea definida a ese respecto. Por otra parte, ahora la parte negativa, la parte censurable es la exposición pública con que manejó el Ministerio Público estos procesos. Respecto de los jueces, yo no lo haría mal de la justicia como tal. Hay jueces que no valen la pena, pero por lo menos esas 3 juezas y algunos otros de aquí del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y de algunos pueblos del interior son excepción a la regla de lo incorrecto. De manera que buen augurio para esas juezas, simplemente son bastante responsables las 3, lo han sido cada cual de manera individual y además de manera colectiva. Es tal vez uno de los mejores tribunales colegiados que tenemos en el distrito, por lo que auros para las juezas, tomaron la decisión que estimaron pertinente en función de las evidencias presentadas y el resultado sí, algún sector de la sociedad es decepcionante, no solo por la exclusión de 13 de los imputados, sino por la benignidad de las condenas. Bueno, la lectura política, más que política, debería ser jurídica, porque el principal responsable y creador de las empresas involucradas en el entramado de corrupción que evidentemente fue, porque ya hay una condena de 7 años por lavado de activos, asociación de malhechores y otros delitos y crímenes en contra del Estado, es el hermano del expresidente Danilo Medina y con él varios de sus asociados o coaligados. En este caso, en ese expediente solo había un dirigente político del Partido de Liberación Dominicana de alguna relevancia, que es el señor Fernando Rosa. Pero debemos aclarar que, por ejemplo, esto es una condena, una decisión de primera instancia. Hay descargados o absueltos y hallados culpables. Eso va a ir a casación, no, va a ir a apelación. Estoy casi seguro que el Ministerio Público va a apelar y eso es un camino que puede ser muy tedioso. Pero realmente la sentencia, aunque mucha gente la ve benigna, no hay tal benignidad porque, por ejemplo, la ley 7202 sobre lavado de activos establece una pena mínima de 5 años y una máxima de 20, que es el mayor delito que se le imputa al señor Alexis Medina y compartes. Políticamente hay especulaciones de que posiblemente se hayan hecho algunas diligencias y sería fatal para el país, para la justicia y para el porvenir
que se estén tomando decisiones por conciliábulos políticos. ¿Qué elementos del proceso judicial podrían ser cuestionados en una apelación y cómo esto afectaría el resultado final? Mira, la regla general es que en casos como estos u otros, de características semejantes, las cortes de apelación, por lo menos en el distrito, usualmente o reducen la pena o dejan el proceso en esa condición. Ejemplo concreto, inmediato, el caso Yeset. Cuando vimos la medida de coerción que adoptó la jueza que tomó esa decisión, una de las juezas que se respeta y es respetada y además respetable aquí en el distrito, pues auguramos que en la corte no iba a pasar nada y en efecto nada pasó. Ahora, habría que ver ya en concreto cuáles aspectos las juezas no tomaron en consideración, cuáles aspectos sí, para decidir diagnosticar en la corte. La regla general, insisto, es que en la corte generalmente la tendencia es reducir las penas o dejarla en la condición que se establecieron. Ahora bien, vamos a este punto. De aquí a que eso llegue a fondo en la corte, ya se ha distendido el albor público que ha tenido este proceso, porque la tendencia es que cuando se dicta medida de coerción baja un poco la atención pública y cuando se dicta sentencia de primer grado más aún baja la marea, de manera que hay que ver en qué escenario quede. Y otra cosa, todavía queda mucho tiempo. Nadie dijo que iba a ser fácil ni que iba a ser a poco tiempo, porque ellos tendrán de ahí, cual que sea de las partes, en función de lo que decida las cortes, recurso de casación, posiblemente la Suprema case con envío a otra corte, eso podría llegar al Tribunal Constitucional. Ese proceso no termina por ahora, de modo que cuando termine, eventualmente ahí sería donde habría de verse los resultados finales, porque el sistema de justicia penal, como tú tienen la experiencia ustedes, los comunicadores de esta área, es bastante lento. ¿Cómo se inserta este fallo en la narrativa del gobierno actual sobre la lucha contra la corrupción? Mira, la lucha contra la corrupción es una bandera política y fue una bandera política. Ahora, una cosa es el discurso en la barricada, en la tarima, en el altoparlante, y otra cosa es la realidad de la justicia. El Poder Ejecutivo no puede interferir, aunque posiblemente de manera sutil ocurre en cualquier parte del mundo, en las decisiones judiciales. ¿Por qué? Ni en las acciones. Existe un código de procedimiento penal y existe un código civil y existe un código penal. El código penal tipifica las transgresiones a la ley y las sanciones, y el Código Procesal Penal dice cómo se procesa esas posibles infracciones, y por eso lleva tiempo. Ahora, es la primera condena, la primera sentencia en 5 largos años de los diferentes procesos de imputaciones de funcionarios públicos del gobierno anterior y algunas imputaciones del gobierno, de este gobierno. Es la primera sentencia en 5 años. Esa es la realidad y esperemos. Yo no creo en la justicia por aclamación. La justicia debe ser expedita, no debe ser tan larga, no debe ser para ganar aplausos ni para generar malquerencia, sino para castigar al que transgrede la ley, sea quien sea, llámese como se llame, tenga abolengo o no tenga abolengo, sea dirigente político o sea un simple ciudadano. ¿El decomiso de bienes y la inhabilitación empresarial son sanciones efectivas o simbólicas? Mira, te voy a decir lo que yo pienso, con toda honestidad. La pena de prisión fracasó. En ninguna parte del mundo sirve como mecanismo de disuasión para que no cometan los hechos, para que otros no cometan los hechos. De ahí que mi crítica a ese código penal que acaban de aprobar, que es una hipocresía, porque la pena de prisión fracasó. Este tipo de imputaciones son delitos económicos y los delitos económicos son más eficaces si se sancionan tocando el bolsillo de las personas que sustraigan los fondos públicos. De manera que si me preguntara de modo directo si estimo pertinente que lleven a esa gente a la cárcel, yo le diría, ¿para qué? Empobrezcanlo, recuperen el dinero sustraído, incaútesele los bienes y sería más eficaz. Ese es el modelo que tiene Estados Unidos. Caso de Odebrecht, por ejemplo, no hay un solo preso del caso de Odebrecht en Estados Unidos. Ellos recuperaron el dinero. Sin embargo, aquí hicieron un escarceo con eso, con el Rondón, con Díaz Rúa, con varias personas, y ahí tenemos un resultado frustratorio. Y el dinero no se recuperó, ni hay posibilidad, evidentemente, de recuperar el dinero alegadamente sustraído. ¿Por qué? Porque se concentra más en la prisión que en la solución. Y los delitos económicos, la ruta de la penalidad moderna, de la penología moderna es
los delitos económicos, sancionarlos con establecer sanciones económicas, indemnizaciones adecuadas, incautación y confiscación de los bienes producto de lo sustraído, y dejar que la gente siga su camino, porque si tú lo llevas a la cárcel, entonces tiene que mantenerlo. ¿Cuál es el sentido? ¿La condena a 7 años es suficiente para que la ciudadanía perciba que la justicia actúa sin miedo ni favoritismo? Odalis, la persecución a los crímenes y delitos administrativos persiguen más de recuperar el dinero del Estado que la sanción penal a los involucrados. Está condenado a 7 años por lavado de activos y asociación de malhechores. A 7. La ley manda 5. Le pusieron 2 más. Pero la sentencia ordena el decomiso de todos los bienes de los involucrados. Todos los bienes, edificios de apartamentos, edificios de oficina, vehículos, las propias empresas. Es decir, hay una sanción económica seria, severa, que los medios de comunicación han perdido de vista. Los 7 años son muchos días. Yo le decía a uno, bueno, ¿es una sentencia benigna? Sí, es benigna. Yo creo que es benigna. Yo calculaba que le iban a condenar a un mínimo 12 años. Pero 7 años hasta en un resort son muchos días. De hecho, otra cosa, no solo, están condenados casi todos. Hay algunos que fueron descargados, pero hay otros tantos condenados a 5, a 6 y a 7 años. Y más la pena pecuniaria, que tienen que pagarle 500 millones de pesos al Estado de indemnización, más la incautación y decomiso de todos los bienes involucrados, obtenidos de manera irregular con fondos provenientes de esa situación, de ese entramado de corrupción. Entonces, no es una sentencia para que el pueblo, como te digo, yo no creo en la justicia por aclamación, aunque aquí hay muchos jueces irresponsables que toman decisiones pensando en la opinión pública. No, los jueces deben trabajar y fallar en apego a la ley, a lo que dice la ley, y deberle solo a su conciencia. Ni exagerar ni abusar, pero tampoco ser condescendientes con los criminales. Esa es la interpretación que le doy a todo esto. Pero lo bueno es que haya una sentencia para que ya los otros sepan que pueden ser condenados. ¿Y qué lecciones deja este caso para mejorar la persecución penal en delitos de corrupción compleja en el país? Sí, una lección es que hacer ruido en los medios de comunicación no trae ningún resultado. Otra lección es que no se puede llegar a acuerdos con testigos espurios. Eso es inmoral, antiético, llegar a acuerdos con testigos espurios, que roban y entonces después resulta que los perdonan. Otra de las grandes lecciones es que deben construir mejor los procesos y no abultarlos, porque fíjate que en este proceso abultaron bastante el legajo de documentos y evidentemente no había muchísimos sin vínculos. Y un gran componente es ser transparente a la sociedad, donde no hay caso, no hay caso. Ser directo con la gente, no hacerle creer a la gente, crearle expectativas a la ciudadanía de que esta es la solución o que la prisión preventiva es la solución, cuando no lo es. Donde no hay caso, no hay caso. Donde hay. Y una de las cosas que una de las grandes lecciones que se lleva este proceso es que el sistema de justicia no pueden abultarlo ni utilizarlo como un escenario con un discurso de judicializando la corrupción, como un discurso político para desarticular a los adversarios. No digo que sea un tema político en República Dominicana, pero en muchos países de América Latina, Brasil con Lula, Bolivia con Evo, Ecuador con Correa, han estado utilizando el discurso anticorrupción, la corrupción como un discurso político para neutralizar adversarios en sede judicial, sin resultados evidentemente. Pero en el caso de República Dominicana yo no quiero pensar, no me encaja, no cuadra que se tratara de una persecución política, se trata de persecución penal a algunos políticos que ni siquiera militantes de partidos eran en algunos casos. El hecho de que usted sea hermano del presidente de la República no significa que usted sea jefe del partido político, o sea un político, sino un empresario, en el caso del señor Medina y la hermana. A donde voy es que esas son las 3 grandes lecciones. No usar los medios de comunicación más como mecanismo para presionar soluciones judiciales, desarticular el tema de la prisión preventiva como mecanismo de extorsión para arrancar confesiones y no hacer negociaciones con todos los imputados, porque hay gente con quien no se puede llegar a acuerdo.
¿Podría entonces este caso convertirse en un precedente o quedará como un episodio aislado? No, el hecho de que un hermano de un expresidente de la República, eso nunca se había visto en este país, es un precedente. Es un precedente a quien lo hayan condenado a 7 años en primera instancia, que le hayan decomisado miles de millones de pesos en bienes, miles de millones. Estamos hablando creo que de 34 vehículos, de algunos edificios, de apartamentos de lujo, de dinero en efectivo, de joyas. Es un precedente, es un precedente. Y esta pregunta va para ambos. ¿La condena a Alexis Medina es un avance real contra la corrupción o solo un espectáculo mediático que sigue sin tocar las raíces de la impunidad? Mira, las dos cosas. Hicieron un espectáculo público, pero creo que sí, por lo menos quiero ser muy honesto, yo pienso que en el esquema, en la estructura de quien lideraba hoy el Ministerio Público, que es Jenny Berenice, hubo una intención bastante firme de buscar una sanción contra la corrupción. Yo creo que eso está suficientemente claro, no solo en este proceso, sino también en casos de gente que sí son militantes y han sido militantes del partido de gobierno. Yo creo que hay una actitud honesta de la Procuradora General de la República hoy, Jenny Berenice, para procesar y perseguir los actos de corrupción y los actos de criminalidad organizada. Y la corrupción es criminalidad organizada por lo general. Lo censurable es que convirtieran este tema en un escenario para mediático sin tomar en consideración que eso afecta finalmente la esperanza de la gente. No, mira, no es un espectáculo, hay una decisión de un tribunal después de muchas audiencias. Yo pienso que aunque algunos entienden, yo también lo he pensado, que un manto de impunidad o de benignidad se ha cernido sobre algunos, lo importante es que se ha puesto un ejemplo. Comenzamos por ahí. Y que otros, los que están, los que vengan, entiendan que ya hay un precedente. Y que cualquiera puede ser enjuiciado, que cualquiera puede ser apresado y que cualquiera puede ser condenado. Bueno, y gracias a nuestros panelistas y gracias a nuestra audiencia por el favor de su sintonía. Nos animan a seguir diciendo las verdades incómodas y haciendo los debates necesarios. Hasta una próxima entrega el domingo a las 8 de la noche aquí en BTV Canal 32. Hasta entonces.